partir de ahora comienza Dejando Huellas. Un programa para la autogestión del desarrollo humano. Un espacio para el despertar a la conciencia de lo que somos y el impacto que vamos dejando en nuestro andar. De Samuel Capozoli a dúo desde Buenos Aires y desde Uruguay para ustedes esta tarde en su programa de cada viernes 5 de la tarde, Dejando Huellas. Como siempre, a cargo de esta presentación o de esta transmisión está en la operación técnica Jordana Peñaranda y en la dirección general Carlos Álvarez. Y este programa está llegando a ustedes gracias a la Escuela de Geometría Sagrada y Cábala Esotérica, quien tiene 12 años compartiendo saber y magia para la excelencia. Puede encontrarla en Instagram como @esgeometriasagrada. y a Victoria Beauty Salón. Perdón. No me está dando nada hoy, está como acelerada Yuleika. Un abrazo, mi amor, de todas formas. Victoria Beauty Salón, centro de belleza integral para la mujer, como @victoriabeauty.be. Muy bien. Bueno, gracias por sintonizarnos a través de nuestras distintas plataformas, www.masqueunaradio.com.ar, en Facebook, en YouTube, como MQR Más que una Radio, y en nuestra app, que también es MQR Más que una Radio. Por allí nos pueden ver, escuchar y comunicarse con sus mensajes. A ver, la semana pasada, Samuel, hablamos sobre emociones. Sí. Y pues la cosa quedó como que daba para más. Quedamos, como dirían en Venezuela, buscando más información, quedamos como picados porque era como apenas estábamos empezándonos a saborear la cosa, ¿no? Pero hoy, pues, bueno, vamos a ponerle un poquito más de picante a la cosa también, porque al final también las emociones tienen demasiadas cosas picantes. Yo estoy acelerada y Samuel está picante, así que este programa promete. Promete, aparte de que recuerda que como que dijimos que hoy le íbamos a dar como una noticia para el próximo programa, ¿te acuerdas? Que le estábamos diciendo. Sí, pero ya final, ahorita no, todavía no. Todavía no le vamos a dar porque todavía falta, hay que escuchar el programa para que sepan de qué va a tratarse lo que sigue. Sí. Bueno, pues sí, vamos entonces hoy a continuar hablando de este tema de las emociones con las personas, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esta semana emocionalmente, Samuel? Muy divertida, ¿sabes? Porque en principio tenía proyectos que hace como 2 meses atrás los miraba como un proyecto a larga distancia. O sea, no tenía crono, no tenía tiempo preestablecido. Ahora no, ahora está en la mesa listo para poder servirse. No es tema del programa, pero sí es hermoso porque al final miras cuando las emociones se te ponen a flor de piel, producto de lo que haces y lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces dices, bueno, mira, sorprendente. Si esto lo hubiera mirado hace una semana atrás, 2 semanas atrás, esto no estaba en la mesa, no estaba servido de esa manera. Y cuando te dejas sorprender, ocurre lo que hoy quería compartir de regalo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a arreglar algo hoy al final? De lo del deseo. Entonces vamos a ver qué pasa con lo del deseo. Vamos a ver qué les regalamos hoy con cómo desear a través de las emociones. Pero sí hay un proceso en el que cuando abandonamos, dejamos que las cosas las damos por hechas y nos van a ocurrir de manera de mejor manera, como el arcano de la rueda de la fortuna. En ese momento entonces las cosas nos ocurren y las emociones salen a flor de piel en positivo, porque al final todo, hasta la tristeza que puedes tener de que algo pudiese no darse o algo que pudiese no lograrse, alimenta emocionalmente ese punto de partida. Pero tenemos todo el programa para hablar de eso un poquito. Así que exactamente, y eso tiene mucho que ver con esto de soltar el control.
de las cosas para que ocurran y Mm. confiar en que van a ocurrir, en que son para nosotros. Y bueno, vamos a iniciar entonces esta primera pausa musical, invitándoles como siempre a que puedan tomarse su cafecito, su té, para que disfruten de estos minutos que vamos a estar acompañándoles. Salud con el cafecito. Y para eso, pues les vamos a dejar la primera pauta musical, de manera que ustedes tengan ese tiempo de prepararse y sentarse a escuchar o a mirarnos desde las distintas plataformas este segundo programa que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Así que, bueno, nada, vamos a la música. Ok, aquí estamos de vuelta en su programa Dejando Huellas. Gracias, Jordana, por el tema musical que nos colocaste, sí, por además alertarme que ya estaba al aire, señores, porque a veces se me pasa. Bueno, a ver, Samuel, ya la semana pasada hablamos de las emociones y de las distintas frecuencias emocionales que se viven y cómo nosotros experimentamos esto en la vida. Incluso dejamos una herramienta para que las personas pudiesen en un momento determinado trabajar sus emociones. Ahora me gustaría que ampliáramos un poco más, porque de hecho eso fue una de las preguntas que me hicieron posteriormente al programa. Es como que hablar de a nivel global, cómo estamos experimentando como humanidad este tema del campo vibracional de las emociones. ¿Cómo, nos, Una, cómo ves tú ese tema en este momento? una de las cosas más graciosas con el campo de las vibraciones, como lo acabas de plantear, es que estamos tratando como de entender todo el sistema, ¿no? Y una de las variables que inclusive conversaba en estas, digamos, acciones regulares de la escuela en la que estoy constantemente entregando información a tu mamá, decía algo en estos días interesante, decía, cuidado, porque estamos vinculados también a esos bloqueos que surgen a través del digital. Cuando hablamos de exposición digital, no nos damos cuenta que las emociones también se están afectando por frecuencia. Hablar de emociones, hablar de frecuencia, vibración y frecuencia, eso es algo que ya lo habíamos dicho en el programa pasado, algo comentamos por encima, pero aparte de eso hay algo más interesante, Julia. Fíjate, cada vez que nosotros vemos una película, cada vez que nos exponemos a las infografías, cada vez que nos exponemos al sistema de compra-venta de todo lo que nos rodea, cada vez que nos ponemos frente a programas de televisión de cualquier índole o a Netflix a través de las series y demás, que al final hacemos escogencias. Aparentemente, yo digo que muchas, entre comillas, escogencias, no son escogencias reales, es la frecuencia y sintonía que pone al frente información a través del sistema digital y tú has aprendido a trabajar con esas emociones desde ese sistema infográfico. Claro, Ese por sistema, ejemplo, eso se ve mucho en las ventas, ¿no? O sea, cuando sí, estamos, vamos a comprar algo, generalmente lo compramos porque eso nos gusta, nos genera una emoción, nos genera, nos conecta con sensaciones que pueden ser agradables, que nos generan un beneficio emocional, ¿no? Entonces, hoy en día mucho se utiliza esto para influirnos, evidentemente, en la adquisición de productos, servicios o lo que sea, ¿no? sí, pero no sé Ahora, qué. esto es un campo de frecuencia que nos contiene a todos, donde todos estamos vibrando. Y cómo yo puedo, o sea, como yo lo entiendo y como yo lo he aprendido y como también lo explico, es que eso está ahí, pero tú tienes también sensores personales que te van conectando con aquellas cosas que realmente son para ti, aunque pareciera que todo el mundo vibra alrededor de esto, ¿sí? Claro, Eso es un poco lo que llamamos estar conscientes o estar despiertos o ser responsables de nosotros mismos, ¿no? claro, pero aparte de eso, es una cosa muy graciosa. Cuando nosotros nos exponemos a ese tipo de cosas, se generan los famosos detonantes que no son controlados por nosotros. ¿Por qué? Porque el alma está buscando un punto de partida o una conexión con el sistema frecuencial de emociones y lo que hace es que toma de todo lo que está afuera en el digital ahora, también sirviendo de exponente, ¿ok? Como un mecanismo para obtener información, para crear un patrón de secuencia, una toma de decisiones, no solo para comprar cosas, estamos comprando emociones, estamos manejando nuestras emociones basándonos en lo que nuestro entorno se dice que es el esquema de felicidad, el esquema de amor, las comprensiones y noticias. Cuando antes mirábamos las noticias, Jules, y las noticias eran marcadoras, yo siempre eché mucha broma con eso, ¿no? Un amigo que decía que
que yo era, para los canales de noticias, era lo más terrible que podía haber existido, porque era el individuo que le decía a la gente que para qué veía noticias. Que para mí el periódico y la noticia era diabólico, porque al final te mostraba algo que ya había ocurrido. ¿Para qué te interesa hoy lo que ya ocurrió? No te lleva nada para hacer nada nuevo mañana. Pero háblame del clima, háblame de las posibilidades de cosas que están pasando, las innovaciones en lo tecnológico, las innovaciones en la ciencia, que me permitieran entender que a futuro tengo algo que mirar hacia el futuro. Pero entonces no, las noticias todo se quedaba en ese amarillismo, mataron a 4, hirieron a 15. Entonces, ese amarillismo, que también es parte de las emociones sensacionales del morbo humano, que son parte del morbo, por eso las miramos, y las miramos, me incluyo, yo no dejo de mirarlas, también me veo vinculado cuando me expongo a ellas, se volvieron parte de la infografía o de la energía con la que por mucho tiempo muchas personas se han quedado atrapadas. Cuando cambiamos esa tónica, fíjate que ahora si vas al mundo de las compraventas que acabas de nombrar, una de las cosas que están utilizando es nuestra psicología de las emociones. Y están dirigidas, antes dirigían a provocarte que satisfacción del producto. Ahora están trabajando últimamente, sobre todo estos últimos 60 días, la vertiente, el cono de venta, dicen ellos, hablando un poco en la cuerda de ellos, hablan de que las emociones que están buscando son las de la negación. O sea, no te montes en este barco, no le des clic a este botón, no te interesa la noticia. Claro, claro. Para que entonces la negación vuelva otra vez, sea otra vez el morbo de volverse a meter, ¿no? Que nos lleva a justamente querer probar esa negación, ¿no? Es decir, cuando me dices que no lo hagas, yo voy y lo tengo que hacer para poder negarlo. Entonces, por eso es una estrategia de venta que se usa, no ahora, se usa desde hace mucho tiempo en las ventas, ¿no? Es parte de lo que se aprende de todo este tema del funcionamiento del cerebro. Pero fíjate que es interesante, Samuel, lo que acabas de decir del impacto que generan, y hablaste de detonantes. Cuando hoy hablaba con alguien, estaba comunicada con alguien que está en Canadá, o sea, está totalmente en un contexto no solamente lejano físicamente, sino también es una cultura y otro tipo de personas, ¿no? Y le mencioné en la conversación un evento que ocurrió aquí en Argentina y que tiene que ver con el fallecimiento o el homicidio de un niño de parte de su mamá y de la pareja de su mamá. Eso ya ocurrió hace unos años, como bien tú dices, la historia, ¿verdad? Pero fíjate que lo que quiero recalcar de esto no es la noticia en sí misma, sino que te despierta hacer contacto con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas alrededor de este tema en particular. Sí, está la defensa, por ejemplo, del feminismo y está quizás una parte que pudiese tener con este tema del género que está en boga, pero también está el tema de las maternidades, o sea, la mujer, madre, y también está el tema que es un asesinato y que es un niño. Es decir, pueden surgir un montón de emociones que nos conectan con esta situación y además el alcance. Porque a mí lo que me sorprendió cuando le comentaba esto es que me dice, sí, a mí me parece que lo vi estando en Canadá. Y él no tiene nada que ver con esto, ni tiene nada que ver con este tema. A ver, ¿cómo viaja a través en este momento de lo digital, toda esta conexión que estamos teniendo con lo que es el colectivo emocional y nuestra respuesta, lo que detona en cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Hacia dónde nos están moviendo estos sistemas. Yo no quiero hablar de conspiraciones y esas cosas. No, por Dios, no. Pero sí es cierto que estos sistemas pues generan en nosotros una respuesta y volvemos a la responsabilidad individual, ¿no? Claro, ahí voy a reforzar más todavía. ¿Por qué ocurre? Porque resulta que el digital está hecho por un humano con intención y la intención no es una frecuencia manejable ni en lo digital ni en lo físico, sino en lo vibratorio. Exacto. Y entonces cuando yo construyo, por ejemplo, un aviso publicitario en el que te quiero vender caramelos, lo más probable es que yo deba sentir la sensación del sabor rico del caramelo, porque de lo contrario, cuando lo construyo, no va a vender el producto. Y entonces lo que no entendemos, y digamos es muy complejo entender desde al límite de la ciencia o de la lógica, digamos, comprobada, es que eso ocurre con el sistema vibratorio por intención. Y las emociones están vinculadas al sistema vibratorio de intención. ¿Qué significa eso? Que yo puedo perfectamente, por intención, cargar la energía. Una de las cosas que yo utilizo mucho cuando hablamos de las emociones, Julie,
es el tema de los artistas. Fíjate una cosa, ¿cuántos de nosotros han tenido la oportunidad de estar frente a un artista en vivo? Algunos muchos, otros pocos, otros nunca, pero tiene un arco iris de artistas en cada gama que le atrae como persona, como ejemplaridad, como escándalo. Cada uno tiene una etiqueta para cada uno de un grupo de... Y no significa que por el hecho de no interactuar físicamente con esta persona no le tiene un sistema empático, sino que simplemente sí lo tiene un criterio. Cuando veo a fulano, cuando no voy a nombrar porque estamos en la radio, a personajes muy artísticas en particular. Pero sí, cada uno... Bueno, hay un par de artistas que todo el mundo sabe quiénes son, que se acaban de separar y todo el mundo... Bueno, no son un par de artistas, es un artista el otro también es un artista. Y un futbolista, que son figuras públicas. Pero hace arte con el fútbol. Al final es una figura pública que hace arte con el fútbol. Son figuras públicas, claro. Claro, esas dos figuras públicas, mira cosa muy interesante, se cargan de toda nuestra energía, de toda nuestra intención. ¿Por qué? Porque nosotros, así como le apoyamos y no nos gustan determinadas cosas que hicieron, tampoco hay cosas que me gustan. Y así como hay gente que no le gustó lo que la cantante cantó, a otros les agradó fantástico, al fin le dijiste 4 de las 6, ¿ya? Y cada quien asume un rol. Cada vez que alguien asume un rol, ¿es por empatía biológica? No, es por empatía energética, es energía que se está moviendo. Y ella se está retroalimentando con esa energía, lo que nosotros llamamos el éxito, el triunfo, el reconocimiento, y esa lista puede ser inmensamente grande, está vinculada a la vibración frecuencial de la empatía. Y entonces hay intención. Cuando yo miro a un artista y me gusta lo que canta y me conecto con lo que dice, es la razón por la que bailamos las piezas musicales de las personas cuando las construyes y nos agrada, es cuando nos ponemos a llorar ante el drama que nos muestra algún artista en alguna película. ¿Y por qué? Porque al final el artista se está metiendo en el personaje. ¿Cómo es que, por ejemplo, voy a nombrar un personaje para que lo veas, porque ya pasó la película hace mucho tiempo y no está en el aire? El tema del Guasón, por ejemplo, que es uno de los personajes que mostró la sombra de un ser, ¿ya? Estereotipó su sombra a un nivel donde el artista, inclusive, no sé si tienes clara la historia de este personaje, el artista se metió tanto dentro del personaje. Los dos artistas que han hecho esa película, les ha pasado lo mismo. En el momento en que se meten dentro del personaje del Guasón, hasta su vida se vuelve parte de ese personaje. ¿Cómo es que eso pasó? ¿Por qué pasó de esa manera? Pasa porque simplemente hay una frecuencia vibracional que te lleva al borde de esa conexión emocional y la emoción te va vinculando hasta que se hace parte de ti, por intención. Claro. Y eso desde el punto de vista, digamos, de la psicología y desde lo que es la sistémica familiar, también ocurre porque hay una resonancia, es decir, ellos resonaron ya, engancharon con esa energía y eso activó en ellos, pues, potenciales. Claro. Que todos podemos tener y que hay un elemento externo a nosotros que nos los detona y se muestra, ¿sí? Claro, entonces, evidentemente la persona que interpreta un personaje generalmente está relacionado con ese personaje directa o indirectamente, ya sea en sí misma o en el sistema, es decir, claro, siempre estamos trayendo a la luz aquel que no se incluyó, aquel que no estuvo. Entonces, eso ocurre a nivel energético y luego se muestra a nivel de roles, ¿no? A nivel de lo que estamos mostrando. Mira que todavía hay otra más todavía reciente que acaba de salir, que es una miniserie que todo el mundo conoce como muy antigua, pero que renovaron con este personaje. Esa muchacha brasilera, esa niña, una adolescente brasilera, en el momento en que se identifica con el personaje, reconoce que lo que ella hizo durante toda la miniserie, y lo hizo en una entrevista, era lo que ella realmente estaba sintiendo, no en la miniserie, en su vida real. Usó lo que ella vio en su vida real, porque inclusive ella reconoce que inclusive se metió a ver películas funk, se metió en el mundo del más oscuro, de ver cómo es ese tema de vestirse de negro, de toda la época, todo lo demás, y lo tomó no tan en serio. Descubrió que eso era parte de lo que ella emocionalmente vibraba en esa frecuencia. Por eso es que el personaje dentro de esa miniserie que está actualmente al aire, no, por eso no le voy a dar publicidad nombre, está tan especializado. Se volvió viral en el momento en que salió la miniserie por la cablera privada, pues de inmediato se volvió viral. Todo el mundo quiso vestirse, bailar como ella, actuar como ella. ¿Qué hizo ella en ese momento? Generó una frecuencia vibracional emocional a la que cada uno de nosotros pues conectó de manera distinta, de manera especial.
algunos en negación, otros en aceptación, algunos en identificación, pero son emociones, Julia. Al final, esos son los trozos, digamos, ciencia, que demuestran esto que decimos cuando a la gente le decimos cuidado, porque las emociones son frecuencias por conexión, por intención. Tienen esa particularidad. Y por supuesto, ahora fíjate que este tema de la intención, cuando tú hablas de la intención, hay una cosa que me hace ruido. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a la intención es que yo le pongo intención a algo, es decir, yo pongo un foco, una atención y espero un resultado. Ahora, no necesariamente es así, siempre hay un resultado, pero no todo el tiempo yo estoy consciente de mi intención. Lo que sí puedo partir y darte el crédito es que sí hay una causa, hay algo que te lleva a hacer eso. Ahora, la intencionalidad de generar en el otro una respuesta, porque vamos también mirando esto. Si yo veo a una persona y yo me conecto con esto, es porque algo en mí está resonando con esto que yo estoy viendo. Pero no necesariamente es porque el otro quería que yo respondiera de esa manera, ¿sí? Entonces, la intencionalidad, ¿cómo la explicas tú en este sentido? Ahí voy. La intención siempre tiene un resultado, o sea, toda acción tiene una intención oculta. Toda acción, todas las acciones, todas las experiencias tienen una intención. Que en algunos casos es muy, muy evidente, en otras queda como una intención oculta positiva. Siempre está en el lado positivo. Ninguno de nosotros, ningún alma en el plano físico, hasta el más Maquiavelum de los Maquiavelum, de los monstruos del plano Tierra, en su intención está hacer daño, hacerse daño. No lo ve de esa manera, no lo entiende. Tiene una estructura de intención siempre de la preservación del instinto de la especie. Eso es normal. Ninguno está preparado, ¿okay?, para agredir o agredirse de tal manera de perder el norte que quizás por aparente intención consciente tiene el control. Lo que pasa es que la intención a veces se vuelve oculta, tan oculta, que el positivo de esta persona pudiese ser algo de la sombra, porque las emociones tienen luces y sombras, son energía. Volvemos otra vez al punto de partida. Queremos ver la energía, tienen polaridad. Y tienen polaridad, tienen una parte en la luz y otra parte en la sombra. Y es de nosotros entender que la intención también en ese mover, siempre está vinculado a un resultado. Siempre. Y siempre está vinculado a un resultado por intención positiva. Siempre. Hasta el vendedor. Claro, ahora fíjate que ahí también voy a hacer una distinción y bueno, de eso se trata un poco esto, ¿no? Porque tú me estás hablando del alma y luego estás hablándome de un contexto biológico, o sea, la biología está diseñada para sobrevivir, por lo tanto va a hacer lo que sea para lograrlo. El alma no necesariamente está conectada a esta frecuencia de sobrevivencia, ¿o sí? Esa es la pregunta para quienes nos están escuchando. ¿Por qué? Porque solemos pensar que el alma es una entidad, una dimensión o un espacio de nosotros que es totalmente pura, absoluta, linda, conectada a Dios y no entendemos cómo es que esto tiene también una estrategia que pudiese ser para sobrevivir, cuando la sobrevivencia puede ser desde la sombra, es decir, puede ser que mi intención creada en ese marco o en esos distintos marcos de comportamiento con los que yo vengo, estén vistas o estén entendidas desde la sombra. Es así, el alma tiene esa intención. Te perdí un minuto ya. Te perdiste un minuto. Eso es en vivo. Originalmente, Yule, toda el alma que somos generalmente nosotros viene a vivir una experiencia y por ningún lado queremos irnos sin vivir la experiencia. Eso es la primera premisa. Y por supuesto, todo lo que le ocurre al alma ocurre a través del cuerpo físico, porque al final la forma de exploración y de experiencia en el 3D es a través de la biología. No está divorciada, no puede estar divorciada. Así como tú tienes miedo de morir, la que tiene realmente miedo de morir no es el cuerpo físico. El cuerpo físico no sabe que se va a morir. La que sabe que se va a morir, que se va a despegar del cuerpo físico es el alma, que realmente somos nosotros. Y entonces, ¿quién tiene el instinto de preservación de la especie? El alma. El alma, que tiene miedo de hacer movimientos en el que pierda la oportunidad de tener un cuerpo físico y de continuar con su experiencia. Y la experiencia en este caso tiene que ver con eso que llamamos propósito. Con propósito, con intención, misión y todo ese conjunto de cosas que tenemos. Claro, porque hace mucho sentido cuando, por ejemplo, tú le dices a una persona desde el diseño humano que nació con una cruz de encarnación, que es el propósito del oscurecimiento. Y la gente se asusta y dice, ¿qué? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo tengo esa cruz de encarnación del oscurecimiento?
Sí, pues sí, es un aspecto en donde nosotros como seres humanos lo que tenemos que entender es que estamos aquí no para ser buenos o malos, sino para Ni vivir bueno o una malo. experiencia que no Es es que no hay buena bueno o ni malo. mala, sino que son resultados de la interpretación intelectual de lo que hemos construido, digamos, para regular nuestro camino por el mundo, igualmente desde creer que eso es lo necesario, ¿sí? Claro. Yo siempre, Bueno, mira, yo, Samuel, vamos a hacer una segunda vamos. pausa. Nos toca, bueno, nosotros podemos estar hablando de esto 3 horas, ustedes ya se ¡Ah! dan cuenta, pero bueno, nada, nos toca hacer una segunda pausa musical, vamos a hacer refill del café y seguimos al regreso de la canción. Muy bien, aquí estamos de vuelta ya en la segunda parte del programa, bueno, creo que ya es la tercera, para continuar con este tema de las emociones, compartiendo con ustedes. Gracias por estar ahí, a todos los que nos están escuchando desde nuestras distintas plataformas, www.masqueunaradio.com.ar y MQR Más que una Radio en Facebook, YouTube y Twitch, y nuestra aplicación. Gracias a todos los que están por allí alrededor del mundo conectados en esta hora con nosotros. Samuel, ya hemos hablado un poco de todo este tema de las emociones, cómo nos están influyendo, cómo detrás de la emoción siempre hay una intención positiva, cómo nos absorbe esta emocionalidad, nos queremos sentir o parecer a quienes vemos. Un poco también dejar a las personas como con qué podemos trabajar, con qué podemos nosotros lograr mayor armonía, porque si bien es cierto que todo esto no lo podemos controlar, o sea, está ahí, tú abres cualquier cosa y te sale publicidad de todo tipo, ¿no? Desde los canales hasta las cosas de belleza, pasando por spa, un montón de cosas, todo está ahí. ¿Qué podemos nosotros, desde tu experiencia, con qué podemos contribuir para que las personas tengan herramientas para trabajar esas emociones? Claro. Aquí voy a aprovecharme de hacerte un poquito más el arqueo, ¿no? Te decía hace rato cuando empezábamos en la primera parte de las tres, ya estamos en la tercera, que entre las cosas que había era que habían influencias en el tema emocional y que había un regalo, ¿no? Entre las cosas que ocurre, Yule, es que las emociones te llevan a descubrir los deseos, lo que nosotros llamamos deseos, que realmente son anhelos. Los anhelos y deseos están vinculados a nuestro grupo de emociones con el que armamos la estructura para que un evento consciente nos ocurra. ¿Okay? Ese deseo, ese anhelo está vinculado de manera muy especial y cada una de las emociones va a ir entrando a ser como postura y vanar una con la otra para que al final el evento, el anhelo, el deseo se cumpla. Y normalmente casi siempre oigo, cumple tus deseos, sé exitoso, no sé, X, cada quien tiene por ahí. Crea No tu sé, propia realidad. yo diría por ahí, ve tu deseo o tu anhelo y entonces construye tu deseo y tu anhelo. Tiene 5 pasos y en esos 5 pasos hay todo el tiempo hilos y vanantes secretos, que son las emociones. Por eso es que es muy interesante mirarlo como regalo. Fíjate, el primer paso es entender que tú tienes que tener una intención positiva, un deseo, un anhelo X general. Ese deseo y anhelo lo tienes que construir lo más detallado posible. En el detalle tiene que haber la emoción de sentirse que eso ya me está ocurriendo. Si no siento que me está ocurriendo, el deseo simplemente queda fuera, no ocurre. ¿Ok? Quiere decir Claro. que ese primer paso Vivir la experiencia, es vivir el sentirlo. deseo como que ya está sucediendo. Todavía no. El segundo paso es de darlo por hecho. Darlo por hecho Ok. significa sentir que ya eso estás viviéndolo en él. Por ahí hay alguien que está manejando interesantísimamente, ya le he visto como 3 o 4 veces diciendo lo mismo. Vístete como el héroe que quiere ser desde ya, para que el héroe llegue. ¿Ok? Desde ya. Entonces vístete con la emoción, siente, estando en el estado del anhelo cumplido. ¿Ok? Dalo por hecho, pero viene el tercero más difícil, ¿sabes? Es el más complejo de las cosas que hay por ahí hacer. No solo dalo por, olvídate. Exactamente. Olvídalo. Olvidar es la cosa más compleja que el humano puede hacer. ¿Ok? Y mientras no me lo olvide, no va a ocurrir. ¿Ya? En el momento en que me olvido, ¿qué ocurre? En que ya las sensaciones y emociones son parte de mí y por tanto ya el evento está cumplido y está hecho. Y en el momento en que yo me olvido,
el evento ocurre. Ocurre. Claro. Y entonces ahí el anhelo y los deseos sí están llenos de emociones y la postura más idónea es la posición de la intención de partida y mantener continuamente la realidad en el aquí y en el ahora. Lo que nos ocurre con los deseos y los anhelos que no se nos cumplen es que lo ponemos a tan largo plazo que no ocurren, porque no los doy por hecho, no me los doy por competido, no me los doy por merecido. Entonces está el merecer, Cuando el muchos lo aceptar. ponemos a tan largo plazo, quiere decir que yo lo deseo y lo deseo y lo deseo y no ocurre, es porque, y así lo voy alejando. ¿Es a No, eso a lo que te refieres? porque no me lo creo que sea capaz de que eso me ocurra, porque no lo siento. Quiero tener un carro, deseo tener un avión. Pues sí, pero es que es necesitar un avión, es un aeropuerto. Claro, por eso lo hace Y lo cada vez alejo más lejos, tanto lo que no lo aleja, veo como claro. una realidad positiva. No hay una conexión emocional. Claro, pero si me quiero comer un chocolate o me quiero comer una galleta, Ya, empiezo a ya, buscar en la ya mente está. Ya yo inmediato estoy viendo dónde voy a buscar la Oreo. ajá, y dónde me voy a comprar la galleta y dónde me voy a comprar el chocolate y ya me siento comiéndome la galleta de chocolate, porque ya yo esa experiencia la he vivido y sé cómo ocurre cada vez que me como la galleta o el chocolate. Entonces, si hago eso con la galleta de chocolate, lo puedo hacer hasta con las mayores grandes cosas que quiero que me ocurran. Claro. Sí, y ahí quiero aportar algo más a eso que estás planteando, que bueno, esa es la fórmula de generación de la vida realmente, ¿no? Solo que no estamos conscientes de ello. Así generamos tanto las cosas que queremos como las que no queremos también. Es el mismo formato, Somos igualito. exitosos Todo para que nos conectadito pasen a las las que no queremos. emociones, solo que no nos damos cuenta de que ya lo deseamos, lo sentimos y nos olvidamos y pasó, pero ya lo habías pensado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con cuando pasan cosas que no son tan agradables. En algún momento lo creaste, solo que te olvidaste de esa creación y ocurrió. También eso pasa porque es una fórmula que son mecánicas, es decir, no, independientemente del contenido, ellas operan. Y un poco lo que quiero agregar es que hablando o hilando lo que hablamos en la segunda parte del programa, si tú no has tenido la experiencia, porque ahorita cuando yo mencioné lo de la galleta Oreo, eh, bueno, sí, ya yo he tenido esa experiencia de comerme una galleta Oreo y sé lo rico que sabe y lo mucho que me gusta. Pero si yo no he tenido la experiencia, cuando hablamos de técnicas de programación neurolingüística y usando nuestra capacidad imaginativa, nosotros podemos reconocer o buscar o mirar a alguien que sí haga eso, que sí lo viva, y desde esa resonancia energética yo puedo ir poco a poco absorbiendo esa energía para finalmente crear en mí la emoción asociada a eso que quiero, ¿sí? A lo mejor alguien que nunca se ha comido una galleta Oreo no sabe cómo puede ser, pero al verme a mí que me la come y que me la disfruto, dice, no, así como Yuleika se la come. Y entonces, ese conectar con esa figura exterior, digamos, esa imagen, ese modelo, hace que tú puedas ir también resonando con esto e ir construyendo una realidad en apariencia que tú no tienes, porque si no lo tuvieses, no la quisieras crear, o sea, solamente se recuerda lo que se es, pues entonces puedes comenzar a vivir esa experiencia, ¿sí? Porque Claro. eso también es algo fundamental. Lo Mira, que mira, deseamos, lo que anhelamos, claro, aunque no esté materialmente hoy en nuestra vida o físicamente en nuestra vida, ya está en nuestra vida. Es decir, mira, ya lo tenemos. Si no, no lo pudiésemos anhelar, claro, no lo reconoceríamos como un anhelo o como un deseo. claro. Otra de las cosas muy graciosas que diste es nombre de algo muy interesante, ¿no? Tienes que acordarte de una propaganda muy graciosa que circuló mucho en Venezuela. Los venezolanos se tienen que acordar de una propaganda que yo voy a nombrar. La propaganda hacía que una señora mayor se montaba con una licuadora, un vaso de una licuadora, ¿verdad? Echaba hielo, echaba leche y un producto chocolatado que no voy a dar el nombre porque no voy a hacer publicidad tampoco, ¿verdad? Y la señora iba en el carro, saltando por todo el camino y después llegaba y la servía. ¿Alguno de ustedes no ha sentido la sensación de que cuando se montan en un sitio, un vehículo que se mueve mucho, no recordará a esa señora y a esa vida chocolatada? Imposible, porque está vinculada a la emocionalidad de nuestra infancia, de la leche, de la abuela, porque está usada para conectarnos emocionalmente. Esa emocionalidad es un vínculo que aunque yo no haya vivido la experiencia, yo la quiero vivir. Yo quiero saber a qué sabe esa bebida. Yo la quiero conectar. Y ese que Claro. quiero y ese anhelo está vinculado desde afuera hacia adentro como un constructivo de cómo haces tú de adentro hacia afuera. Todo lo que nos ocurre
nos ocurre porque queremos que nos ocurra. Y decías algo interesante hace ratito cuando empezaste a hablar en este pedacito, que era lo negativo o lo positivo. Somos tan exitosos en construir las cosas, Yuleika, pero tan exitosos, que hasta lo que no nos gusta nos pasa. Y lo construimos nosotros exitosamente. Ya vas a ver que ahora cuando salga del programa va a llover. Y Joe dice, viste, yo te dije, va a llover. Claro, porque es que tú lo necesitas. Tú lo estás provocando. De repente para la gente está en otro mundo, no le interesa si va a llover, pero como tú necesitas que llueve, va a lloverte para ti como nube negra. Ay, tú sí, arriba sí. Claro, y la necesidad ni siquiera es consciente allí, No. es decir, simplemente tú estás acostumbrado a que algo te salga mal, después quizás de vivir algo rico y entonces, ¡pups!, ahí está, ¿no? Llegas allí. También, Samuel, sabes que es interesante mostrar aquí en estos aspectos de estos pasos que diste para la construcción desde las emociones. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando una mujer quiere salir embarazada en una relación y es tanto el esfuerzo y se empeña y quiere y quiere y quiere. Y el día en que la pareja o la mujer dice, bueno, ya está, ya lo suelto, no lo intento más, es el 95% de las veces al mes siguiente queda embarazada. Y es porque se relaja toda la energía y entonces a ver, lo que yo explico y como yo le enseño es que en ese momento sales de la presión y la tensión y el estrés emocional del miedo, porque es por miedo que no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a... y cuando sueltas, te relajas y te rindes a lo que es digamos, ese contexto mayor a nosotros, que tiene la verdad de tu vida, y ocurre el milagro, es decir, aparece, se da, se crea la realidad, porque ya no estás interviniendo en eso de una forma estresante, continua, ¿sí? Entonces esto también es importante a la hora de que nosotros creamos o busquemos usar la emoción como elemento creativo, es mirar desde dónde lo estamos haciendo. Porque un deseo, un anhelo desde el miedo o desde la rabia o desde un rechazo por algo que nos está pasando, tampoco apoya un resultado posible, porque también esa emocionalidad, digamos, te aleja de que se construya, de que se materialice eso que estás queriendo lograr. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo solo no estoy de acuerdo, sino que ten presente que es una construcción exitosa al miedo, que también es parte de las emociones más sólidas que tenemos como los humanos, porque para el alma vivir la experiencia, tiene que vivir experiencia hasta de lo más positivo. Hace rato, inclusive yo siempre digo algo que parece mentira, pero es cierto, el odio es una manera de amar. El miedo es una manera de enfrentar los procesos, porque el miedo es parte de un proceso de enfrentamiento de las emociones. Y eso no significa que no tenga una valoración positiva. Tiene un 100% de valor positivo. Hasta de la sombra más sombra de nosotros están ocurriendo cosas positivas para nosotros. Y mientras no lo miremos de esa manera, la sombra será siempre el enemigo. Y no lo es. Claro, no se trata de verlo como un enemigo. Claro, no es un enemigo, es parte de nuestra naturaleza. Pero también es cierto que en la medida en que yo puedo ser consciente del lugar en el que estoy emocionalmente deseando algo, pues va a influir en el resultado. Y como tú bien lo dices, yo puedo construir exitosamente todo lo que me pasa. De hecho, eso lo hacemos. Descubrir esas fórmulas es lo que bueno, vamos a aprender o cuando vamos a una terapia, cuando vamos a un taller, cuando vamos a un curso, a descubrir cuáles son esos procesos que tenemos aprendidos para crear nuestras realidades, tanto positivas como negativas. Claro. Y bueno, un poco también para sumarle a la propuesta que les voy a recordar, ¿cuál es la propuesta que estamos dejando hoy? Bueno, hay pasos para construir desde las emociones. Primero tener ese deseo, ese anhelo, detallarlo bien, con lo más concreto posible, darlo por hecho, es decir, confiar en que eso va a ser así y luego olvidarnos de eso, ¿no? Y dejar que eso ocurra, ¿no? Ahí es cuando es el salto cuántico realmente de todo esto. Y agregarle esto al cuerpo, porque si tú tienes el cuerpo, pues en una postura emocionalmente fuerte, pues también vas a tener resultados. Es decir, en programación neurolingüística decimos
Si estás triste, mira hacia arriba, levanta la mirada. Cuando uno tiene la mirada hacia arriba y en alto, es muy difícil conectar con la tristeza o con el dolor, o por lo menos te ayuda a minimizarlo. Y bueno, ya nos está quedando poco tiempo del programa, Samuel, ya se nos fue el tiempo, estamos ya por cerrar. Y bueno, pues nada, vamos a cerrar, Samuel. Ajá, mira, fíjate, una de las cosas interesantes, dijimos que íbamos a dar para el final, vamos a aprovechar un minuto de este final, del tema de la semana que viene. El tema de la semana que viene es, creo que sexualidad, ¿no? Esto es lo que dijimos que íbamos a hablar de las... yo no sé, tú siempre dices yo creo, claro que sí, es la sexualidad. Vamos a hablar de sexualidad, porque todo el mundo me ha estado preguntando de sexualidad, cuando van a hablar de sexualidad, vamos a hablar de la energía sexual y vamos a regalar cosas ese día. Ah, bueno, imagínate tú, de regalos y todos. Claro. Así que van a tener que seguirnos por @Yuleika Guzmán y @Samuel Capozoli y @Estación del Radio, así que porque si no, no se van a encontrar con los canales. Así es. Bueno, y entonces nada, despedirnos recordándoles que este programa está llegando a ustedes gracias al patrocinio de la Escuela de Geometría Sagrada y Cabalá Esotérica, que tiene 12 años compartiendo saber y magia para la excelencia, @es Geometría Sagrada, por ahí entren y chusmen todas las cosas que está haciendo Samuel, y de Victoria Beauty Salon, Centro de Belleza Integral para la Mujer, victoriabeauty.be en Instagram, donde estoy yo también haciendo muchas cosas. Y para seguir compartiendo con ustedes pues lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado y que queremos que ustedes también, así como nosotros, puedan vivir una vida cada día más tranquila, más plena y en satisfacción. Samuel, gracias una vez más. Gracias a ti por compartir espacios conmigo. No, y aparte, gracias a Jordana Peñaranda. En el aspecto técnico. ¡Ay, dale, ciérralo! La operadora técnica Jordana Peñaranda, que nos tiene paciencia, hace más señas y todo demás desde ya, se divierte con el programa de nosotros, y la dirección general de Carlos Álvarez, que también pues está muy pendiente de que ustedes reciban con plenitud todo lo que hoy entregamos por cada uno de los programas. Así que ahora, nada, chau, nos vemos la semana que viene hablando de sexualidad. Dios me los bendiga, un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Si te gustó, dale like a este video, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones, así como dejar tus comentarios. Hasta la semana que viene.